Las expresiones proféticas del Señor Jesús hacia el tiempo del fin, y dentro de ese contexto de Mateo 24, donde el hermano Branham dice que allí Jesús en Mateo 24 va abriendo los sellos. Allí Mateo 24 es paralelo a los 7 sellos, y dentro de ese contexto profético el Señor va a hablar de manera simbólica de Israel, y va a simbolizar a Israel como la higuera. Mi pensamiento en esta tarde para compartir sería la higuera, y con la ayuda del Señor vamos a ver si podemos extraer todo lo que podamos de esta gran palabra que se encuentra aquí en Mateo 24 del 32 al 34. ¿Quieren todos? Si quieren le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Nuevamente, dice el Señor Jesús: de la higuera aprended, de la higuera aprendamos la parábola. O sea, la enseñanza, la semejanza que hay allí, el simbolismo que hay en la higuera. La higuera enseña y nosotros podemos aprender de la higuera. Dice: de la higuera aprended. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, indefectiblemente, porque la higuera reverdece en verano, o rebrota en verano. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. De nuestro tiempo, el tiempo de nuestra redención, el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, está cerca a las puertas cuando la higuera reverdezca. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El hermano Branham dijo: la generación que viera reverdecer la higuera no pasará. Miren cómo estamos pasados de tiempo entonces. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De la higuera aprended, de la higuera aprended la parábola. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a tener este pensamiento con nosotros. La higuera, aprendiendo de la higuera. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por permitirnos tener este tiempo, Señor Jesús, para compartir, Señor, con nuestros hermanos, nuestras oraciones, la alabanza, la adoración, el servicio, el culto al Dios Todopoderoso. Nos has permitido y nos has dado esta posibilidad de estar reunidos aquí en tu casa, Padre, para traer lo nuestro y recibir lo tuyo. En este día especial que, como pensábamos hoy sin saberlo ni proponerlo, hoy es 7 de mayo. Y como decíamos anoche, el 7 de mayo de 1946, cuando Israel fue declarada una nación, el ángel del Señor entró en la cueva en Grace Mill para comisionar al hermano Branham. El 7 de mayo de 1946. He aquí que han pasado 60 años de ese evento. Han pasado 60 años de que el ángel del Señor entró en la cueva y se encontró con Malaquías 4 para enviarlo al campo, con un mensaje para juntar la novia del Señor Jesucristo de los 4 cabos. Y también fue el reverdecimiento de la higuera, el resurgimiento del Estado de Israel. La bandera de David, la estrella de 6 puntas volvió a flamear. Esto hace exactamente 60 años. Está escrito que esta generación no pasaría. El cielo y la tierra pasarían, pero tus palabras no pasarían. Estamos bien adentro del tiempo del fin. Estamos en esta hora y te pedimos ahora tu ayuda, Señor, luego de haber dado lectura a tu palabra, para que tú nos puedas ayudar con tu Espíritu Santo a movilizar esta palabra. Sabemos que esta palabra es como un arca que debe ser llevada en el hombro de los levitas y tiene un glorioso peso de gloria. No lo pudiéramos levantar con
fuerzas humanas, necesitamos de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo pueda movilizar esta palabra y dirigirla a cada corazón. Aquí tenemos la Biblia, tenemos los mensajes de la hora, tenemos nuestras notas, tenemos nuestras oraciones, el entrar, el estudiar, el escudriñar, es todo lo que humanamente podemos hacer, pero es aquí que nosotros estamos dependiendo 100% de tu Espíritu Santo, de la unción de tu Espíritu Santo, de que el autor de esta palabra pueda venir, Señor, a nosotros y movilizarla y llevarla a cada corazón. Seríamos insuficientes nosotros para poder hacerlo. Necesitamos la ciencia de tu Espíritu Santo, la omnisciencia, Padre, para partir el pan de vida y darnos a cada uno la porción que cada uno de nosotros necesitamos. Desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más nuevo hasta el más viejo, todos somos necesitados en medio de tu pueblo. Hermanos, hermanas, niños, jóvenes, ancianos, todos necesitaríamos una porción. Y humanamente no estamos capacitados para darle a cada uno la porción que necesitan, pero la omnisciencia de tu Espíritu Santo puede hacerlo. Por eso te pedimos tu ayuda, la guía y la dirección de tu Espíritu, Señor Dios, para poder hablar la palabra y también para poder oírla. El tiempo que hemos apartado de todo quehacer y de toda actividad para estar en tu presencia alrededor de tu palabra, te pedimos que tú lo bendigas, Señor Jesús, dándonos lo que necesitamos. Nos ponemos en tus manos entonces para hablar, para oír la administración del tiempo. Todas las cosas encomendamos en tus manos desde el principio hasta el final, y te pedimos tu ayuda y bendición, y lo hacemos en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo le bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. En esta tarde quisiéramos compartir, continuando un poco con el pensamiento de ayer acerca del Israel profético. Empezamos compartiendo algunos conceptos aquí, continuamos en lo de nuestro hermano Calderón, compartiendo el misterio de Israel. Y decíamos, tratando de mirar a Israel a través de los ojos del águila y con el corazón de Cristo. Cuando el Señor nos permitió entrar en este tema de Israel a través del mensaje de la hora, a través de los ojos del águila, como lo habíamos simbolizado en nuestro gráfico, el misterio de Israel, a través de los ojos del águila, dentro del mensaje de la hora, el misterio del drama de Israel está desarrollado. Y decimos el misterio de Israel, del Israel profético, del Israel de los últimos días, del Israel que luego que rechazó al Señor Jesucristo en el año 30 y luego que vino la destrucción del templo y la dispersión por todas las naciones, el Señor había prometido su restauración. Amén. Que al fin de los tiempos la higuera reverdecería nuevamente. Amén. Y sería la señal positiva más grande, sería el poste de señal más grande, que cuando viéramos esa señal tendríamos que erguirnos, amén, levantar nuestra cabeza, porque la redención está cerca. Amén. Porque entonces el tiempo que nosotros esperamos y por el cual gemimos, la redención de nuestros cuerpos, estaría cerca, dice, a las puertas. Amén. Que esa generación positivamente no pasaría, que aún el cielo y la tierra podrían pasar, pero sus palabras no pasarían. Amén. Entonces hay un pensamiento muy poderoso con el tema de la higuera. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el mensaje de Israel, o sea, Israel enfocándolo a través de los ojos del águila, viéndolo a través del mensaje de la hora de Malaquías 4 y Apocalipsis 17, nos cautivó el tema de Israel. Y encontramos un paralelo perfecto entre el Israel profético en lo natural y la novia del Señor Jesucristo. Y decíamos anoche que, por ejemplo, cuando se desataron los 200 millones de demonios de persecución que estaban atados junto al río Éufrates, y bajo las trompetas se desataron Primera y Segunda Guerra Mundial, vino una gran persecución en lo natural contra los judíos. Los 200 millones de demonios generaron las circunstancias para lanzar una persecución brutal contra los judíos en lo natural. Dice, pero esos 200 millones de demonios persiguen también en lo espiritual a la novia del Señor Jesús. Entonces veíamos nosotros un paralelo perfecto, todo está conectado. Dice, el mismo día, la misma noche que el ángel del Señor entró en la cueva de 3000, Israel fue declarado una nación. 7 de mayo de 1946, hoy es 7 de mayo del 2006, de esto hace 60 años. 40 años es una generación, y 60 años han pasado de ese tiempo. Miren si estamos bien adentro del tiempo.
pero Israel es el reloj de Dios. Y entonces nosotros estamos viendo que hay un paralelo. Y cuando veíamos, por ejemplo, las figuras que el hermano Branham usó para mostrar el Israel profético, veíamos figuras muy hermosas, tales como Noemí y Ruth. Es decir, el regreso de Israel a su patria, dice el hermano Branham, representó Noemí regresando en el tiempo de la siega. Aquella Noemí que se había ido y había tenido pérdidas, vuelve con amargura y con las manos vacías, pero vuelve trayendo a Ruth la moabita, a la novia gentil. Entonces, cuando Israel regresa a su patria, es Noemí regresando, pero es también la novia gentil apareciendo. En los 6 propósitos, en la visita del ángel Gabriel, el hermano Branham dice: Israel no puede ser bendecido cuando está fuera de su patria, está en apostasía, pero Dios prometió regresarlos a su promesa, a la tierra que juró Abraham, a su patria. Entonces Dios bendice a Israel cuando regresa a su patria. Dios no puede bendecir también a la iglesia cuando está fuera de la palabra, pero Dios ha prometido hacerla regresar, restaurarla a la palabra original. Entonces es Israel regresando a su patria, pero es la novia regresando a la palabra. Y aquí estamos en un paralelo perfecto. Cuando vemos a Israel en lo natural, todos los movimientos, toda su apertura, las naciones árabes contra ellos, y ellos defendiéndose y milagrosamente subsistiendo, vemos también en lo espiritual el prevalecer del pueblo de Dios también a través de las edades. Así que entonces nosotros quisiéramos enfocar la higuera, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera es un gran pensamiento. Cuando nosotros entramos y estudiamos el tema de la higuera, fuimos grandemente bendecidos. Y comenzamos en un culto, y luego en otro, y luego en otro, como el río Biobío. Una gota, otra, después se añadió otro río, otro caudal, hasta tener un torrente. Realmente la palabra de Dios es inagotable. Aquí hay solamente una expresión, que de la higuera aprendamos. Es el consejo del Señor Jesús. Jesús profetizando en Mateo 24, abriendo los sellos de esta forma, está diciendo de la higuera, aprended la parábola. El hermano Branham, en el mensaje de la segunda venida del Señor, en su párrafo 38 y 39, dice: note lo que era el árbol de la higuera. El árbol de la higuera siempre ha sido la nación judía. En el Conducta, Orden y Doctrina, página 257, dice: escuchen, dice el hermano Branham. Conducta, Orden y Doctrina, página 257, escuchen, dice el hermano Branham, la generación que mira la higuera echando sus brotes, reviviendo. Un árbol, cuando él está echando sus brotes, está reviviendo, está reverdeciendo, ¿verdad que sí? Ahora, cualquiera sabe, dice un maestro de profecía, cualquiera sabe que la higuera siempre han sido los judíos. Sabemos eso. Entonces, este pensamiento es como una gota de agua para arrancar. La higuera representa espiritualmente a Israel. La higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Y aquí nosotros tenemos una punta de la revelación que podemos aprender de la higuera. Podemos aprender la parábola. El misterio de Israel va paralelo al misterio de la novia del Señor Jesucristo. El desgajamiento de la higuera va paralelo al desgajamiento del árbol noble. Cuando nosotros estudiamos el proceso de Israel en esta dispensación y el proceso de la novia del Señor Jesucristo, encontramos un paralelo asombroso. Noten, dice, la higuera, cualquiera sabe, un maestro de profecía, que la higuera siempre han sido los judíos, sabemos eso, son los judíos. Cuando nosotros veamos entonces en las Escrituras la higuera, cada vez que usted en la Biblia encuentre una higuera, en cualquier libro de la Biblia, en los profetas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando usted vea la higuera en las Escrituras, deténgase. Y no está colocado por casualidad, porque la higuera representa a Israel. Ahora vamos a ver, y de aquí podemos aprender la parábola. Vamos a ver, la higuera siempre ha sido una figura simbólica y profética de Israel.
Al mirar las Escrituras, cada vez que vemos la higuera, siempre que veamos en las Escrituras una higuera, vamos a ver una sombra de Israel. Y en consecuencia, si miramos más profundamente, vamos a ver un trasfondo espiritual, la novia del Señor Jesucristo. A través de esta figura vemos en símbolo el drama de Israel. Vemos, por ejemplo, la higuera sin fruto, al tiempo de la venida del Señor Jesús. La vemos esperando el fruto en los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús. Vemos la higuera maldecida que se seca cuando rechaza al Señor Jesús, el Mesías, y recibe juicio. Vemos la higuera descortezada, dispersa por el mundo durante 1900 años. La vemos sin florecer en siglos de oscuridad y sufrimiento del pueblo de Israel. Pero la vemos rebrotando en el fin, en la resurrección de Israel como nación. Finalmente, bajo el 6º sello, vemos que la higuera se sacude nuevamente. Es el último sacudimiento en la gran tribulación. Y finalmente, vemos la expresión debajo de la higuera en el milenio. Un tiempo de paz y bendición para Israel y para los hijos de Dios. Así que entonces encontramos nosotros que siempre la higuera ha sido una figura simbólica y profética de Israel. Y al mirar la higuera podemos aprender la parábola. Primeramente para ver al Israel profético, pero si raspamos un poco más la superficie y agudizamos nuestro ojo, podemos encontrar la enseñanza paralela, espiritual, para la novia del Señor Jesucristo. Si hacen el esfuerzo en esta tarde, en acompañarme, en seguirme, vamos a ver si podemos hacerlo. Tendremos que agudizar nuestro ojo de águila para penetrar en esta higuera. Con la ayuda del Señor. Vamos a ver Jueces 9. Vamos a tomar Jueces 9. Los que estén prácticos con las Escrituras pueden buscar rápidamente y leen juntamente conmigo, y los que no pueden escuchar. En Jueces capítulo 9. Jueces, en su capítulo 9, vamos a ver el verso 11. Está la conocida parábola de Jotam. Y dice así, vamos a ver el verso 8, cuando Jotam comienza a dar esta parábola. Y empieza a contar una historia y dice de esta manera: fueron una vez los árboles a elegir rey. En esta parábola dice: los árboles del campo, los árboles de Israel, se juntaron y fueron una vez a elegir rey sobre sí. Verso 8. Y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Como diciendo el olivo, yo he sido creado para producir finalmente el aceite precioso, el aceite de oliva, que honra a Dios y honra a los hombres. Y noten ustedes que el olivo es una figura tanto de la iglesia como de Israel. Anoche lo veíamos en Romanos 11. El olivo bajo ningún punto de vista puede dejar su aceite precioso. El olivo tiene que tener aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, y el aceite de oliva es un tipo perfecto del Espíritu Santo. Cuando el olivo no tiene aceite, no tiene razón de ser, porque este es el motivo por el cual el olivo fue creado, para producir las olivas machacadas, su aceite, que honra a Dios y a los hombres. Entonces dijeron: bueno, él no va a dejar su ministerio para ser rey, el olivo no va a dejar de producir aceite para ser rey. Entonces fueron a la higuera. Verso 10. Y le dijeron todos los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La higuera dice: tengo una misión.
tengo un ministerio, tengo una obligación que cumplir en la tierra, tengo que producir buen fruto y dulzura. Mi dulzura y mi buen fruto bajo ningún punto de vista puedo dejarlo para hacer otra cosa. Este es el motivo por el cual fui plantada, dice la higuera, para producir dulzura y buen fruto. Recuerden ustedes siempre que vean a la higuera, van a estar viendo a Israel. Y cuando vemos más profundamente, estamos viendo al pueblo de Dios. Fíjense, dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, el vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Entonces la vid es una figura de la iglesia, la higuera una figura de Israel, el olivo una figura tanto de la iglesia como de Israel. Y cada una tiene que cumplir su misión. Pero dijeron entonces todos los árboles finalmente a la zarza: anda pues tú y reina sobre nosotros. Y entonces la zarza se hizo rey, y salió fuego y los consumió a todos. Esta es una parábola que tenía que ver con los días de Gedeón. Pero nosotros estamos aquí considerando el pensamiento de la higuera, aquí asociada con el olivo, asociada con la vid y asociada con la zarza. Son 4 figuras que representan el mundo espiritual. El olivo, como veíamos anoche, representa a la iglesia gentil y representa también a Israel. La higuera representa a Israel. La vid verdadera representa a la iglesia. Y la zarza representa a Israel, representa a cualquiera de nosotros. Miren, cuando el Señor apareció en la zarza ardiendo en el monte, apareció a Moisés. La zarza es un arbusto espinoso, no hay ningún atractivo, pero cuando el Señor apareció allí, eso fue lo que lo hizo atrayente. Pero esta zarza que va a reinar saca fuego, pero no fuego de Dios, sino verdaderamente esto es un reinado opresor en esta parábola. Pero aquí nosotros encontramos que la higuera tiene una misión: tiene que tener dulzura y buen fruto. Y esto tendría que haber sido así con Israel desde el comienzo. Dios escogió a su pueblo para que pudiera llevar fruto, dulzura y buen fruto. Y a través de toda la historia nosotros podemos ver que así debería haber sido con Israel, pero no siempre fue así. No siempre fue así. En los días de Isaías, si su mensaje hubiera sido recibido, Israel podía haber sido una masa de higos para sanidad. En los días de Jeremías, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 24, que Dios le mostró una visión a Jeremías. Y delante del templo vio una canasta de higos buenos y una canasta de higos malos. ¿Quieren verlo? Veamos Jeremías 24. Jeremías en su capítulo 24. De la higuera aprended la parábola. El capítulo 24 de Jeremías se llama la señal de los higos buenos y la señal de los higos malos. Dios le va a mostrar una visión al profeta Jeremías y va a ver delante del templo 2 canastas grandes, llenas de higos, unas con higos buenos y otras con higos malos. Miren cómo dice aquí, capítulo 24 de Jeremías. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, verso 1 en adelante, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos guerreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor una visión. 2 cestas, 2 canastas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una canasta, noten bien, dice, tenía higos como brevas, tenía higos buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo el Señor, ¿qué es lo que ve Jeremías en esa visión? 2 canastas, piensen en esta visión, 2 canastas delante de la puerta del templo. Es como aquí, delante de la puerta del templo hubiera una visión y hubiera 2 canastas de higos. Y en una canasta higos buenos y en otra canasta higos malos. Y dice el verso 2 que la canasta de higos malos eran tan malos, pero tan malos, que no se podían comer. Y me dijo el Señor, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, e higos malos, muy malos, que de malos no se puede
comer. Y vino a mí la palabra del Señor entonces, luego que Jeremías entendió lo que estaba viendo, y dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y le daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esos higos buenos representaban hijos de Israel, hijos del pueblo de Dios, dice los buenos creyentes. Entonces aquí dice: como estos higos buenos, así miraré a los hijos de Israel, los transportados de Judá. Y dice en el verso 8: y como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, así ha dicho el Señor, pondré a Sedequías rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en la tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, a todos los lugares donde los arroje, y enviaré sobre ellos pestilencia, espada, hambre, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces, Dios le muestra a Jeremías, y recordemos siempre que la higuera tenía una misión. El pueblo de Dios, Israel, la higuera, tenía su misión, su dulzura y su buen fruto. Y bajo ningún punto de vista, la higuera misma testificó, según la parábola, la palabra de Dios, la higuera misma testificó que bajo ningún punto de vista podría perder su dulzura y su buen fruto. Ahora pensemos nosotros en el trasfondo espiritual, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la novia del Señor Jesucristo. ¿Hemos hallado en nuestras congregaciones dulzura y buen fruto? ¿Hemos hallado verdaderamente dulzura y buen fruto? Pero piénsenlo y seamos honestos. Cada uno de nosotros en la experiencia que ha tenido, no para ser críticos, sino para hacer un examen de conciencia. No ha habido mucha amargura, no ha habido mucha hiel, no ha habido muchas peleas, muchas divisiones, muchos rencores, ha habido poca dulzura. Bueno, pero ese no era el objetivo de plantar al pueblo de Dios. Pero Dios muestra una visión, y ya en el tiempo del profeta Jeremías, va a mostrar que en la puerta del templo había dos canastas. Había higos buenos, muy buenos, y había higos malos, muy malos, y de tan malos que no se podían comer. Así esto también es en el pueblo de Dios. Es indudable que en el pueblo de Dios nosotros encontraremos hermanos buenos. Porque hay hermanos buenos, porque existen los hermanos buenos. Gracias a Dios que hay hermanos buenos. Hay hermanos buenos y hay hermanos muy buenos. Hay hermanas buenas y hay hermanas muy buenas. Pero atención, no podemos tampoco dejar de conocer esta verdad, que es una realidad. Hay una cesta llena, hay una canasta llena de higos muy malos. Hay también higos muy malos. Hay también hermanos malos dentro del pueblo de Dios. Sí, Señor, exactamente esto es así. ¿Qué es lo que ve Jeremías? Veo higos buenos y veo higos malos. Estos higos buenos son muy buenos, es un buen fruto y tienen dulzura. Bueno, este es el plan de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Con esto yo estaré. Como estos higos buenos, así serán estos mis hijos. Estaré con ellos y los ayudaré. Pero estos higos malos también pertenecen y están en el pueblo de Dios. Y dice, de tan malos no se pueden comer. Así que entonces nosotros estamos viendo que Dios tiene un plan con su pueblo, pero que no siempre fue así. Los profetas Isaías, con una masa de higos, Dios le dirigió a colocarlos sobre las llagas del rey Ezequías para su sanidad. Es decir, que aún la masa de higos buenos puede servir para sanidad, puede servir para salud, puede servir para bendición. Cualquier higo bueno puede ser una bendición. Cualquier hermano, cualquier hermana puede ser una bendición. Una iglesia puede ser una bendición. Entonces, miren los higos buenos. Una masa de higos en el libro de Isaías es para sanidad y es para bendición. Pero allí, los higos malos de Jeremías eran tan malos que no se podían comer. Pero ahora
ahora nosotros estamos hoy, en el año 2006, en mayo del 2006, estamos aquí en Neuquén y aquí estamos dentro de un templo. ¿Habrá higos buenos? ¿Habrá higos malos? ¿Cómo será la canasta de la visión en esta hora? Porque nosotros estamos mirando al pasado, a los días de Jeremías, estamos mirando a los días de Israel, pero ellos ya no están en la escena en esta hora. Ahora estamos nosotros en esta hora. Entonces, que Dios nos ayude. Queremos ser higos buenos. Queremos bajo ningún punto de vista dejar nuestra dulzura y nuestro buen fruto para hacer una cosa grande, para hacer un gran tabernáculo, para hacer un gran ministerio, para ser un gran predicador, para ser un gran hermano, para ser una gran hermana, para que el tabernáculo de Cerro Bandera sea mejor que el tabernáculo del tiempo de la siega. No, que Dios nos ayude a no perder nunca la dulzura y el buen fruto. Recuerden que no brote ninguna hiel de amargura entre nosotros. Traten de nunca perder la dulzura y el buen fruto, porque para eso fuimos creados. Y entonces, higos buenos, este fue el plan de Dios, higos buenos, una masa de higos buenos puede traer sanidad, puede traer salud, puede traer bendición. Pero en el reino religioso, cuando los creyentes se ponen malos, pueden llegar a ser muy malos de verdad. Nosotros hemos encontrado realmente personajes tenebrosos dentro del camino de Dios. Entonces la sentencia del Señor Jesús en el tiempo del fin, en la edad de la Odisea, no es que sean medios buenos o medios malos los creyentes. No, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré. Pero ojalá estarías definido, ojalá se tomaran las decisiones verdaderas, como dijo el hermano Raúl en una ocasión: si yo me quedo en el camino de Dios es para irme al cielo, es para irme en el rapto, y si no me voy al mundo y me voy al infierno, pero quedarme a ser un tibio, no. Y bueno, verdaderamente Dios espera una definición, ojalá fueras frío o fueras caliente. Sí, higos buenos e higos malos. En los días de Amós, por ejemplo, se nos habla, y el hermano Branham predicó abundante sobre Amós. La manera de un verdadero profeta está basado en el libro de Amós. El mensaje amnesia espiritual está basado en el libro de Amós. Nosotros vimos Amós, el rugido del león contra la amnesia espiritual. Amós no era profeta, ni siquiera hijo de profeta, pero con eso y todo no soy profeta, ni aún hijo de profeta, pero con eso y todo, así dice el Señor. Porque cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando Jehová habla, ¿quién no profetizará? Entonces no soy profeta, era un boyero, cuidador de bueyes y recolector de higos silvestres. Amós era recolector de higos silvestres. Recuerden, la higuera es Israel. Y los días de Amós eran días de juicio. El Señor sintetizó el libro de Amós diciendo de esta manera, parafraseando la manera de un verdadero profeta, parafraseando el rugido de Amós del león, diciendo de esta manera: el Dios al que vosotros demandáis o reclaman servir, Él mismo os destruirá. Habló de los Estados Unidos, habló de Amós, habló de la edad de la Odisea, habló de Amós, habló de la iglesia moderna, de la iglesia del tiempo del fin, habló de Amós. El Dios que reclaman y proclaman servir, Él mismo os destruirá. Entonces, qué sobresaliente. Amós era recolector de higos silvestres. Y en los días de Amós, Israel, el pueblo de Dios, era la higuera. Y Amós por lo menos trató de encontrar algunos higos silvestres para recolectar. Dios los sacó de los higos silvestres para buscar entre el pueblo de Dios a lo menos higos silvestres que recibieran la palabra, que pudieran arrepentirse de sus hechos y volverse a Dios. El profeta Amós dice: prepárate ahora para venir al encuentro de tu Dios. Entonces encontramos nosotros, sí, que en esos días, en todos esos días, los profetas trataron de buscar la dulzura y el buen fruto en el pueblo de Dios. Ha sido el drama de Israel a través de los siglos, pero ha sido también el drama de la iglesia a través de los siglos. Finalmente llegó Juan el Bautista, y cuando apareció Juan el Bautista dijo: el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y todos los árboles, la higuera incluida, y todos los árboles que no dan fruto serán cortados y echados en el fuego. Para el tiempo entonces de Juan el Bautista, cuando la dispensación terminaba, cuando el último mensajero llegaba, cuando el precursor llegaba, cuando aquel Elías enviado, el tercer Elías, llegaba a la escena para precursar la primera venida del Señor, entonces el mensaje ya no era ver una canasta con higos buenos o higos malos, ya no era hacer una masa de higos, ya no era recolectar algún
higos silvestres, sino era colocar el hacha, la palabra de Dios, a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Es la última demanda de Dios en el tiempo final. Dios demanda fruto. Dios ha colocado los árboles para que produzcan su fruto. Dios ha tomado trabajo, tiempo, inversión, ha hecho todo lo posible para que finalmente llevemos fruto. Y esta es la hora. En la restauración del árbol novia, cada etapa, cada edad fue un tiempo de restauración. Fue savia en los días de Lutero lo que se restauró. Fue corteza y doctrina en los días de Wesley lo que se restauró. Fueron hojas en el tiempo de Pentecostés lo que se restauró. Pero en el tiempo final, en los días de la boda del séptimo ángel, en el tiempo final del mensaje final, lo que se espera es el fruto que esté restaurado. Y el árbol, sí. Puede caer en cualquier momento, se va a hacer agua. Sí, lo que se esperaba en los días de Juan el Bautista era fruto. Dios mandó su mensajero. Dios mandó una voz clamando, una voz que clama en el desierto, aparejando camino al Señor. Ahí viene el precursor como una aplanadora, como una topadora. Su mensaje no es un mensaje regular más, no es el mensaje de un teólogo, no es el mensaje para tratar de ayudar en algún aspecto de la vida de las personas, sino es un mensaje para aparejar al pueblo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y tiene las características de una topadora, para que todo lo que está alto sea bajado, para que todo lo que está bajo sea levantado, para que todo lo que está torcido sea enderezado, para que todo lo que está áspero sea allanado. Entonces este mensaje es una aplanadora. Este mensaje es para aparejar un pueblo, para preparar un pueblo. Entonces si estamos altos, que Dios nos baje. Si estamos bajos, que Dios nos levante. Si estamos torcidos, que nos enderece. Y si estamos ásperos, que no se sane. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sí, Señor, porque el hacha está colocada a la raíz de los árboles. Sí, entonces Jeremías vio las canastas, Isaías hizo la masa de higos, Amós buscó higos silvestres pero no los encontró, pero Juan el Bautista entonces colocó el hacha a la raíz de la higuera, y el árbol que no daba fruto será cortado y echado al fuego. Y va paralelo la higuera, Israel, va paralelo la higuera, el pueblo del Señor, la iglesia, la novia del Señor Jesucristo. Salió Juan el Bautista de la escena y vino el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a Israel, ¿cómo encontró la higuera? La encontró, según la palabra de Dios, estéril y sin fruto. Ustedes saben, Lucas 13, vamos a verlo. Para beneficio de los que no conocen, las podríamos citar de memoria y darle, pero para beneficio de los que no conocen estas escrituras, vamos a dar lectura. Lucas 13. Verso 6. Piensen, cuando estamos mirando la higuera en las escrituras estamos viendo Israel. Cuando estamos viendo Israel estamos viendo el trasfondo también a la novia del Señor Jesucristo. Porque Dios se ha propuesto restaurar la higuera. Y Jesús dijo, cuando veas la higuera reverdecer, cuando veas que sus ramas estén tiernas nuevamente y brotan, sepan que el tiempo está a la mano. Dios se ha propuesto restaurar la higuera. Dios se ha propuesto restaurar a Israel. Dios se ha propuesto restaurar un árbol novia. Paralelamente, la higuera de Israel y el árbol novia. Paralelamente. Que Dios nos ayude y nos alcance gracia. Pero es aquí que no siempre hubo dulzura y buen fruto. Es aquí, ¿cuántos años, hermano Leo, está sirviendo en el camino de Dios? ¿Cuántos años, hermano Santo? ¿Cuántos años, hermano Calderón? Y han sido malas luchas, malas amarguras, malas lágrimas, malas penas, malos tragos amargos, malos problemas, malas aflicciones, que la dulzura, que el buen fruto y que los tiempos alegres. Pero Dios se ha propuesto restaurar un árbol que tenga dulzura y buen fruto. Dulzura y buen fruto y que bajo ningún punto de vista deje su dulzura y su buen fruto para otra cosa. Estamos
renunciando a todos los objetivos. Estamos renunciando a todos los objetivos personales para hacer su voluntad. Que se haga finalmente su voluntad. Que sea lo que Dios quiera finalmente. Señor, si tú quieres que vaya a tal lado voy, si no quieres no voy. Señor, ¿qué hago? Padre Celestial, hay como 400 mensajes para predicar, una Biblia completa, miles de citas, pero ¿qué le digo al pueblo? Señor, ayúdame, alcánzame gracia. ¿Qué necesitamos en esta hora? Por favor, guíanos, ayúdanos. Tenemos que producir en esta hora. Ya no alcanza con corteza, doctrina, ya no alcanza con hojas, compañerismo, cobertura religiosa, buen tiempo, ya no alcanza, tenemos que producir fruto. Es la hora final, es la hora del fruto. El Señor viene por segunda vez a la tierra y busca fruto. Cuando el Señor vino a Israel, cuando el Señor vino a la higuera, miró la higuera y buscó entre todas las hojas, buscó fruto. Había corteza, había hojas, pero no había fruto. Estamos en el tiempo del fin. Israel encontró Jesús, el Señor. Luego de Juan, el hacha estaba puesta a la raíz y la colocó bien Juan a la raíz. Y cuando vino Jesús encontró la higuera estéril. Lucas 13, verso 6. Dijo también esta parábola. De la higuera aprenden la parábola. Es hermosa la palabra del Señor. Miren, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. Un hombre tenía una higuera, pero la higuera es Israel. Recuerden siempre, cuando ven una higuera en la Biblia, es Israel. Cualquier estudiante sabe, cualquiera sabe que la higuera representa a la nación judía. Es Israel en símbolo. Un hombre tenía una higuera, Dios tenía un pueblo. La tenía plantada en su viña, la viña del Señor. Miren los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo Dios lidió con ellos desde sus inicios. Dios amó a los patriarcas, Dios amó a sus fundadores, Abraham, Isaac, Jacob, José, hizo pacto con ellos, Moisés, David. Dios tenía una higuera, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. ¡Qué historia triste! Un hombre tenía una higuera, Dios tenía un pueblo, en su viña, lo plantó, quiere decir trabajó con él, desde su nacimiento, años pasaron, tiempo pasó, que invirtió en él, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Verso 7, entonces dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, no encuentro fruto. Entonces, córtala. Es Israel, ya, el hacha ya está colocada, la raíz ya está sentenciada. Ya la palabra de sentencia salió. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Sea Israel, sea la iglesia, sea judío, sea gentil, como decíamos anoche, si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si las ramas naturales fueron desgajadas y cortadas para reinjertar a los gentiles, Dios tampoco perdonará a los gentiles, los desgajará también. Vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. He aquí el mensaje de Juan el Bautista. El árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, la hacha está puesta. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está ocupando un lugar que perfectamente pudiera ocupar lo otro. Es decir, esto se aplica a Israel, esto se aplica a la iglesia, esto se aplica a la iglesia local, esto se aplica a un creyente individual. Está ocupando una banca, no, ¿para qué la inutiliza? Puede darle lugar a otro, quizás otro adore con más fervor, ore mejor, busque a Dios, le sirva. Entonces estamos ocupando un lugar en la viña, estamos ocupando un espacio, 1 metro cuadrado en la viña. Entonces vamos a esforzarnos para dar fruto. ¿Para qué inutilizar la tierra? ¿Para qué inutilizar el lugar que Dios nos dio? Entonces Dios nos ayude y nos alcance gracia. Dice, pero si va a inutilizar la tierra, va a inutilizar su posición, entonces córtala. Pero entonces el Señor Jesús, allí, Él respondiendo el viñador dijo, Señor, déjala todavía este año. El abogado intercesor, Jesús misericordioso, pidiendo una oportunidad más para su pueblo, pidiendo misericordia para su pueblo. Ustedes saben, Daniel Curray, has mentido, Daniel Curray, has robado, Daniel Curray, fuiste perfecto. No, solamente estaba esperando que la voz dijera apartado, maldito al lago de fuego. Pero ahí la voz misericordiosa, sí, Daniel Curray mintió, Daniel Curray robó, Daniel Curray no fue
fue perfecto, pero en la tierra Daniel Curray se paró por mí. Ahora, Padre, en esta instancia, yo me paro por él para que entre en vida eterna. Entonces, con todos nuestros defectos, nuestras fallas como Daniel Curray, podemos pararnos por Jesús, podemos pararnos por su palabra en esta hora. Él se parará por nosotros. Grande es el abogado que tenemos, intercesor. Él ha intercedido por nosotros, sí, para ser un amortiguador entre nuestros pecados y la justicia de Dios, entre las acusaciones del enemigo, nuestras fallas. Ahí está el abogado. Déjala todavía este año, un año más. Mira esta iglesia que no da fruto tanto tiempo que se congregan y son los problemas, líos. Mira estos hermanos, tantos años en la iglesia y no pasa nada. Hay que cortarlos, diría la justicia divina. Eso sería lo que corresponde. Sin embargo, la misericordia de Dios, déjalo un tiempo más. Déjalo un tiempo más, hasta que cabemos alrededor de ella. Vamos a darle más posibilidades, más unción, más bendición. Vamos a suministrarle más de la palabra, cavar y abonar, darle elementos, proteína, vitamina, fuerza para que la absorba, a ver si da fruto de una vez por todas. Entonces Dios está preocupado en abonar nuestras vidas. Dios está preocupado en fertilizarnos. Dios está preocupado en hacer algo por nosotros para que demos fruto. Dios es bueno, cava alrededor de nosotros y nos corona de favores y misericordia. Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dado sanidad, Dios nos ha dado liberación, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha provisto, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha dado el mensaje de la hora. Dios ha abonado el cavado alrededor de nosotros. Tenemos que dar fruto, tenemos que dar fruto. Dios ha sido bueno. Como dijo aquel hermano, el hermano Leonardo, cuando prediqué el jueves, 1 en 1.000.000, como el río Bío lo prediqué el jueves, una gotita apenas, solamente 1 en 1.000.000. Hay 500 millones de cristianos, pero solo es 1 en 1.000.000. Así que se van 500, nadie se entera. Quizás salga uno de Jeffersonville, uno de Chicago, quizás salga uno de Buenos Aires, uno de Mendoza, uno de Neuquén. ¿Cuánto? Mucho. 500 en todo el mundo. Entonces el hermano Leonardo, cuando terminó el culto, me dijo, vino a la oficina, dijo, hermano Ángel, no vengo más a la iglesia. ¿Por qué? Y porque si así, 1 de cada 1.000.000, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué me voy a orar? ¿Para qué me voy a esforzar si yo no voy a hacer? Pero espere hasta el domingo, porque el río va a crecer y vamos a ver la realidad verdaderamente de que aunque fuera uno solo que se va al rapto, ese quiero ser yo. Aquel que empezó la buena obra la tiene que terminar. Verdaderamente, sí, Dios ha abonado, Dios ha acabado alrededor de nuestras vidas para que diéramos fruto. Verso 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. El drama de Israel al tiempo de la venida del Señor era tremendo, era decisivo. El tiempo se había cumplido, el tiempo había llegado. La mitad de la semana 69 se estaba cumpliendo. La vida del Mesías iba a ser quitada, mas no por sí. La hora, el reloj de Dios para Israel estaba haciendo tic-tac, tic-tac. El Mesías estaba en la tierra. Emanuel, el prometido desde el huerto del Edén por todas las profecías, estaba en la tierra. A los suyos vino, los suyos deberían de haberle recibido. El fruto que él esperaba era que recibieran al Señor, al Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Israel se debatió en esa tragedia. Y dice la Biblia, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Que así fue con Israel, así también es con la iglesia, así fue en las edades de la iglesia. Miren, los luteranos de su hora dieron frutos, pero la segunda generación de luteranos ya no dio frutos, fueron cortados, los reemplazaron los metodistas. Su primera generación dio fruto, la otra no, fueron cortados, los reemplazaron los pentecostales. Su primera generación dio fruto, luego la otra no, se pusieron mundanos, flojos, fueron cortados y apareció la novia del Señor Jesucristo en su primera generación. Aquí estamos nosotros, pero la historia se repite, tenemos que dar fruto. No queremos que nos reemplace nadie más. Antes que nosotros ya pasó una generación del mensaje. El hermano Branham salió en el 65, hace 40 años. Delante de nosotros pasó una generación de los primeros del mensaje, de los pioneros del mensaje. Pero aquí estamos por la gracia del Señor. No queremos que nos reemplace nadie, queremos dar fruto. Señor, ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos
ayúdanos a dar fruto. Tenemos pocos frutos como gentiles, frutos pequeños y amargos, pero Dios nos puede ayudar. Lo primero que debemos reconocer es reconocer nuestros errores, nuestras fallas y pedir ayuda al Señor. Señor, no soy lo que tengo que ser, pero quiero ser lo que tengo que ser. Sí, Señor. Y si no, córtala después. Así que entonces el Señor, en sus 3 años y medio, recientemente, 3 años y medio de profecía mesiánica, Jesús predicó 3 años y medio en Israel, exclusivamente Israel. Cuando vino la mujer sirofenicia a pedir misericordia, una sanidad para su pequeña que estaba endemoniada, el Señor le dijo: no he sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Israel eran los hijos, el pan estaba en la mesa, todas las bendiciones de la redención estaban colocadas sobre la mesa. Deja que primero se sacien los hijos. Los gentiles apenas eran como perros alrededor de la mesa, pero esta mujer no iba a dejar pasar esta posibilidad de bendición, y entonces tomó a Dios en su palabra, tomó a Dios tal cual su palabra lo había dicho. Sí, Señor, verdaderamente no está bien quitar el pan de los hijos. Sanidad es para los hijos, salvación es para los hijos, liberación es para los hijos, bendición es para los hijos. Soy una perra, lo reconozco, una perrilla, pero aún los perros tienen derecho a comer una miga que cae de la mesa de sus amos. Así que venga esa miga, venga la liberación. ¡Oh, mujer grande es tu fe! Por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Y tomando a Dios en su palabra. Si su palabra nos dice que estamos mal en un punto, aceptémoslo así. Sí, Señor, estoy mal en este punto, estoy mal. No tratemos de acomodar el mensaje. Nuestros hombros son chicos y el manto de Elías es muy ancho, nos queda grande, pero no tratemos de cortarlo para que quepan nosotros. Vamos a tratar de crecer, vamos a sacar músculos de fe para acomodarnos nosotros a la palabra y no que la palabra se acomode a nosotros. Sí, Señor, soy una perra, pero una miga que cae de tu mesa me basta. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido. Sí, Dios nos tiene que ayudar. Dios nos tiene que ayudar. En la perfecta debilidad, en la perfecta flaqueza puede reposar el poder de Dios. Tenemos que reconocer todas nuestras fallas, nuestros errores y decir al Señor: ayúdanos, Señor, alcánzanos gracia, porque si viene fruto, bien, pero si no, lo cortarás. Sea Israel, sea el tabernáculo Monte Sión, sea el mejor tabernáculo de todo, si viene fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Sea el hermano tal, o sea la hermana tal, o sea el ministro tal. Ustedes se imaginan todos los ministros encumbrados que fueron cortados. Miren la caída violenta de árboles tremendos como cayeron. Entonces nadie está libre de esto. Entonces seamos humildes y sabemos que tenemos que dar fruto. He de dejar mi dulzura y buen fruto para otra cosa, no. Si viene fruto, bien, y si no, la cortarás después. De la higuera aprendamos la parábola, ¿sí? Pero Jesús no encontró fruto. Ese es el drama de la Biblia. El Señor mismo vino a la viña a buscar fruto en la higuera de Israel. Predicó y ministró en Israel media semana profética, 3 años y medio. Y aún después de su crucifixión y Pentecostés hubo también un tiempo, un espacio en Jerusalén. La iglesia primitiva estuvo en Jerusalén predicando hasta la muerte de Esteban, donde se anunció el Evangelio, pero no se halló fruto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, solamente algunos escogidos. Miren, Juan 1:11, veamos ahí nomás, solamente algunos escogidos el Señor pudo encontrar. ¿Qué tiempo? El tiempo de la primera venida del Señor. Encontró una higuera estéril, no encontró fruto, extendió su misericordia. Un año más, un tiempo más, déjala, cavaremos, abonaremos, haremos todo lo posible por este hermano, por esta hermana, por esta iglesia, por este pueblo, para que dé fruto. Y si da fruto, bien, y si no, lo cortarás después. En Juan 1:11, Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Juan 1:47
Dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Bueno, Jacob fue llamado engañador y su nombre fue cambiado en Israel. Dice: usted no trate de hacer negocios con ellos porque realmente son hijos de Jacob, pero aquí también he encontrado un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael le fue a avisar Felipe le fue a avisar a Natanael que había venido el Mesías y le había compartido el mensaje de la hora. El Mesías está en la tierra. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? Escudriñando las escrituras, ¿de Nazaret puede salir algo bueno de ahí? Bueno, ven y ve, experimenta, ven y mira por ti mismo, convéncete, no por lo que yo te digo que el Mesías está aquí y es Jesús de Nazaret, pero tú ven y ve y compruébalo por ti mismo, ten tú la experiencia, no te apoyes en lo que yo solamente te digo, yo te digo la verdad es la verdad, el mensaje es el mensaje, la palabra es la palabra y se está cumpliendo, el Mesías está en la tierra y es Jesús de Nazaret, lo creas o no, el Mesías es Jesús. Pero puede salir algo bueno, ven y ve, experimente, ven y ve, y entonces un verdadero israelita, un verdadero creyente hará eso, no se quedará con lo que dijo otro, aunque lo que diga otro es verdad, él no se conformará con una religión de segunda mano, él querrá tener la experiencia, ven y ve, y entonces allí fue Natanael, pero antes de ir, dice el hermano Branham, Natanael fue a orar bajo la higuera fue a orar y a pedirle ayuda al Señor. ¿Será que este Jesús de Nazaret será el Mesías o no será? Tú lo sabes, Señor, yo quiero conocer la verdad, yo quiero servirte de verdad y de corazón, quizás sea, quizás no sea, si no es, no quiero ser engañado, pero si es, quiero recibirlo. Señor, por favor, guíame. Eso es un verdadero creyente, es un verdadero israelita cuando busca verdaderamente la voluntad del Señor en su corazón sincero. Y el Señor estaba ministrando en las playas de Galilea y mientras estaba ministrando tiene una visión y ve un hombre orando bajo la higuera. ¿Qué ve bajo la higuera? La higuera es Israel, pero aquí ve un verdadero israelita, un hijo bueno, un verdadero creyente. Y entonces allí va Natanael en busca del Mesías y mientras se le acercaba al Señor Jesús dijo de él: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces nadie sabía que él había estado orando bajo la higuera. Solamente un profeta podía haber sabido por una visión o por revelación de que él estuvo debajo de la higuera. Entonces Jesús le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, tú eres un verdadero israelita, no hay engaño, eres verdadero, transparente, un creyente verdadero, debajo de la higuera te vi. Entonces respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, y solo por eso crees, cosas aún mayores que esta verás. Verdaderamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no encontró fruto, solamente algunos escogidos, Natanael, los apóstoles, los 120, pocos frutos escogidos, pero la higuera en su totalidad, el pueblo de Israel permaneció estéril. Veamos Marcos 11, Marcos capítulo 11. La higuera estéril al tiempo de Jesús. Dios prometió restaurar la higuera. De la higuera aprendemos la parábola. En Marcos, en su capítulo 11, dice en el verso 12, ya Jesús ahora no está haciendo una parábola, como la parábola de el viñador, la higuera estéril, sino que ahora esto es un episodio que está viviendo el Señor Jesús con sus discípulos. Y dice la Biblia en Marcos 11, verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos el Señor una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Noten la expresión, yo la tengo marcada con resaltador, la que sigue, dice, solamente encontró hojas porque no era tiempo de higos. Si no era tiempo de higos, es inútil ir a buscar higos cuando no es tiempo de higos. La higuera no tendría ninguna culpa, sería inocente, porque no es tiempo de higos. Si solo tiene hojas, una higuera, cuando no es tiempo de higos, entonces es inocente, no es culpable, no es estéril. Pero he aquí, dice, cuando el Señor Jesús fue a ver una higuera que tenía hojas, a ver si tal vez hallaba algo, cuando llegó a ella nada halló sin hojas, pues lógicamente no era tiempo de higos. Pero así todo, el Señor buscó a ver si había higos. Y noten, los discípulos estaban mirando. Y cualquiera sabe, el Señor mismo dijo, que la higuera brota en verano, que echa sus frutos en el verano, que ese no era tiempo de higos. Y los discípulos miraban cómo el Maestro estaba buscando higos en la higuera. Pero esto no es casual. La higuera representa a Israel. Esta era una planta natural, pero esta era una planta simbólica. Y ahí el Señor estaba buscando entre las hojas, entre las abundantes hojas, estaba buscando que sea un fruto. Y dice, y no lo halló. Dice, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le habla a la higuera. Ante el asombro de los discípulos, Jesús le habla a la higuera. Le dice a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Nunca más nadie coma fruto de ti, que nunca más produzca fruto, que te seques, coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. No dijeron nada, lo guardaron en su corazón. Verso 20. Y al otro día, por la mañana, Jesús pasa nuevamente por el lugar con sus discípulos. Y dice la Biblia, y pasando por la mañana, vieron los discípulos que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera a la cual el Señor le había hablado estaba completamente seca desde las raíces. Y entonces Pedro no aguantó más y dijo, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera a la cual tú le hablaste, Pedro interpretó, dijo, la higuera a la cual tú maldijiste. Hablaste maldición, que nunca más nadie comiera fruto de ella. O sea, que se secara la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces, aquí nosotros encontramos indefectiblemente esta figura de Israel. Era inevitable que la higuera se secara, pero lo sobresaliente de esto es que parecería injusto ante una planta animal, ante una planta vegetal, pudiéramos decir así, natural, maldecirla porque no tiene fruto, porque no es tiempo de higos. Pero esta higuera representaba a Israel. Esta higuera representaba al pueblo de Dios. Y entonces el Señor vino. Religión, cobertura religiosa, ¿le sirvió? No. Dios tuvo que matar un cordero por ellos, quitarle las hojas de higuera y vestirlo con túnicas de pieles ensangrentadas. Ellos se ocultaron detrás de los árboles, detrás de las hojas de higuera, y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Cuando Jesús vino a Israel, encontró una higuera con muchas hojas. Religión, profesión religiosa, religión carnal. Encontró toda la pompa, la ceremonia, la liturgia externa y carnal del judaísmo. Encontró la magnificencia del templo, los sacerdotes, los fariseos, su sinagoga, toda la religión externa, pero no encontró fruto. Verdaderamente aún sus máximos príncipes, sus dirigentes, escribas, doctores, maestros, sacerdotes, todos estaban a millas, a kilómetros de distancia de la palabra de Dios. Y en Mateo 23 Jesús tiene que predicar un mensaje llamado acusación contra esa generación y decir, ¡ay de vosotros escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros intérpretes de la ley! ¡Ay de vosotros doctores de la ley! ¿Cómo escaparán del fuego del infierno? No entran ustedes ni dejan entrar a los que van atrás. Jesús, Mateo 23, predicó acusación. Porque
que era solamente religión, cobertura religiosa, liturgia, todo lo externo, todo lo carnal, pero no había fruto. Pero aún un pescador iletrado que no podía firmar su propio nombre tuvo más revelación que Anás o que Caifás o cualquier intérprete de la ley y pudo reconocer que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pescadores, iletrados e ignorantes pudieron reconocer lo que los líderes no reconocieron y revistieron al pueblo con hojas de higuera, religión. Que Dios nos ayude, porque este no es el tiempo de la primera venida, este es el tiempo de la segunda venida. Y en la restauración del árbol novia, la restauración de las hojas fue el movimiento pentecostal, la restauración del compañerismo, la restauración del palmoteo, la restauración de la frescura del Espíritu Santo. Pero hemos avanzado la hora. Él viene buscando una novia que produzca el fruto de la palabra. Alguien que pueda creer toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien que pueda creer el mensaje de esta hora para prepararse y salir de esta tierra antes de la gran tribulación. Dios está buscando fruto. Dios no está buscando hojas. Tremendos tabernáculos, tremenda adoración, tremendo orden de la iglesia, diáconos tremendamente vestidos, alfombras, bancas que brillan, pero hojas, religión, profesión externa, pero Dios está buscando fruto, está buscando los verdaderos israelitas que puedan tomar a Dios en su palabra, está buscando a aquellos debajo de la higuera, aquellos que él vio antes de la fundación del mundo, debajo de la higuera. Tenía hojas, pero no tenía fruto. ¿Por qué no tenía fruto? Porque no era tiempo de higo, la higuera natural. Pobre higuera, dijo Pedro, si no es tiempo de higo. Jesús la maldijo injustamente, pero esa higuera solamente representaba a Israel, solamente representaba al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no da fruto por temporada. El pueblo de Dios está representado por el árbol de la vida. Y el árbol de la vida da fruto todo el año, uno cada mes. Uno cada vez. No es solamente los domingos, no es solamente un culto a la semana, no es solamente de vez en cuando venir a la iglesia, no, es dar fruto todo el año por la gracia de Dios, no por temporada, no un tiempito, cuando el Señor venga a buscar frutos que lo encuentre. No es tiempo de higos, sí, es tiempo de higos, tiempo de fruto. Esta es la hora de producir fruto, pero no lo halló. Entonces él dijo: nunca más coma nadie fruto de ti, y maldijo a la higuera. Entonces en esta hora, que Dios nos ayude. Ustedes saben, las hojas de higuera es solamente cobertura religiosa, pero Dios tuvo que desnudarlo nuevamente a Adán y nuevamente a Eva y quitarle las hojas de higuera para darles la verdadera cobertura, las vestiduras de pieles ensangrentadas con la sangre del Cordero. No hay religión que nos pueda ayudar, no hay religión que nos pueda salvar. Soy miembro del tabernáculo tal, está perdido. Soy miembro del tal, está perdido. Soy miembro del tal, está perdido. Soy un cristiano, Cristo mi Salvador, está salvo, está vestido con las túnicas de pieles ensangrentadas del Cordero. ¿Es usted cristiano? Pertenezco al tabernáculo tal. Mi pastor es el reverendo fulano de tal. Está perdido, son hojas de higuera. ¿En quién está confiando? Solamente en el Señor Jesús. Solamente en el Señor Jesús. Está vestido con túnicas de pieles. Verdaderamente entonces necesitamos en esta hora aprender la parábola, de la higuera aprender la parábola, de la higuera aprender la lección. Porque si el Señor, mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. ¿Cuántas iglesias se han secado? ¿Cuántos creyentes se han secado? ¿Cuántos ministerios se han secado? Bueno, que el Señor nos ayude a no secarnos. Que el Señor, si vienes a buscar algo de nosotros, mire si el Señor viene a buscar algo de Neuquén. Bueno, voy a ir a Neuquén, tengo hambre, necesito buscar un fruto, necesito un evangelista, necesito un obrero, necesito un maestro, necesito un predicador, necesito músicos, necesito obreros valientes, necesito cristianos que adoren de todo corazón, necesito una novia. No, caminando en los tabernáculos, a ver, y toda la parte externa, las hojas, él va a estar buscando fruto, aunque digan que no es tiempo, aunque digan solamente que daremos fruto en los últimos minutos de los últimos 40 días antes del rapto. No, mentira, no puede ser que por año seamos un desastre y seamos los mejores solamente 40 minutos antes de los 40 minutos de los últimos 40 días, entonces Dios va a hacer algo con nosotros. No, esto es un proceso que va a la estatura de un varón perfecto. Hay que añadir fe, hay que añadir virtud, ciencia, templanza, paciencia, y todo esto es una gran batalla, no son dones. Hay que luchar, hay que sufrir, hay que avanzar,
hay que crecer, hay que dar fruto, hay que dar 7 colores. 7 colores para Dios. Un árbol novia que tenía 9 dones y 9 frutos, que tenía hojas y corteza. Y entonces hemos debatido de doctrina hasta el hartazgo, peleando por nuestra corteza. Hemos debatido con las hojas hasta el hartazgo, pero este es el tiempo de fruto. Que Dios nos ayude y nos alcance de su gracia. Inevitable. El simbolismo entonces se hizo patente. Jesús maldice a la higuera por no tener frutos, aunque no era tiempo de higo. Realmente entonces Jesús dijo a la higuera, Jesús dijo a Israel. Vemos a Jesús en el Evangelio de Lucas, ahora ya hablando primeramente en símbolo a la higuera, pero luego hablando directamente a la higuera Israel. Veamos Lucas 13. De la higuera aprendamos la parábola con la ayuda del Señor. Porque finalmente la higuera tiene que reverdecer. La bondad y la severidad de Dios, consideramos la bondad y la severidad de Dios. Dios ama a Israel con amor eterno. Dice, nunca faltará ese pueblo delante de mí para ser una nación. Mientras estén las leyes del sol y las leyes de la luna, siempre habrá un remanente de Israel delante de mi presencia. Con amor eterno los he amado y bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Pero Dios, en su trato personal, en su disciplina y en su amor correctivo, aún puede castigar tan tremendamente a su pueblo y el mundo interpretar eso como que son malditos de Dios y todos correr a maldecir a ese pueblo. Pero Dios puede castigarlos, pero que nadie los toque, porque malditos los que te maldijeren. Dios está tratando con su pueblo. Muchas veces Dios trata con su iglesia, muchas veces Dios trata con sus hijos y trata con sus siervos y los somete a disciplina y a prueba y está tratando con ellos y todos piensan que Dios lo ha desechado, Dios está en contra de él. No, Dios solamente está tratando con él. Porque la higuera tiene que ser restaurada. La higuera entonces tiene que llegar a dar fruto y dulzura y buen fruto. Y cuando veas que eso sucede, cuando veas que la higuera rebrota nuevamente, cuando veas la higuera reverdecer, conoce que el tiempo está a la mano, que Dios ha cumplido su plan y su palabra. Lucas capítulo 13, verso 6. No estábamos allí en Lucas capítulo 13, vamos al verso 34. Verso 34, Lucas 13. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Ahora es Jesús no sobre la higuera natural, sino sobre Jerusalén. Miren estas palabras. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, Dios los amó. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad del gran rey, la ciudad amada, figura de la ciudad celestial, la ciudad de Dios, la esposa del Cordero. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios le enviaba profetas, Dios le enviaba siervos. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Que hacía el pueblo, mataba a los mensajeros, apedreaba a los profetas y destruía a los que Dios había enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces es inevitable que la higuera sea maldecida, es inevitable que la higuera sea juzgada, es inevitable que la higuera sea sentenciada. ¿Cuántos favores, cuántas misericordias! Dios le envió profetas, Dios le envió mensajeros enviados con palabra para ayudarlos, para enderezarlos, para acomodarlos. ¿Cuántas veces, miren cómo dice, cuántas veces quise juntarte? Israel, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. El drama de Israel, el drama de la iglesia, el drama de los creyentes ha sido siempre el mismo, Dios lidiando con su pueblo. Y pensemos nosotros, no solo de Israel, sino de nosotros mismos en nuestra experiencia, sino de la novia del Señor Jesucristo en estos últimos días. ¿Cuántas veces Dios quizás no habrá querido hacer cosas con nosotros si nosotros no quisimos? ¿Cuántas veces quizás Dios habrá querido juntarnos?
Como la gallina junta sus polluelos, y nosotros fuimos los que no quisimos. Yo con ese no me junto ni loco. No con aquel menos. Entonces, este está mal, este está mal, este está mal, este está mal, este está mal. Traducido, entonces ¿quién está bien? Yo, por supuesto, yo soy el que estoy bien, y todos están mal. Pero esa fue la actitud de la mayoría. Este está mal, este está mal, este está mal, este está mal, yo estoy bien. Y esa fue la actitud de la mayoría. Pero quizás Dios haya querido juntarnos. Pensémoslo por un momento y lleguemos a considerarlo. Sí, ¿no será que quizás Dios ha querido juntarnos? Como la gallina junta sus polluelos. Pero ¿quién fue el que no quiso? Dice, yo quise, pero tú no quisiste. Yo quise, pero no quisiste. Quise y no quisiste. Entonces, es inevitable, el verso 35, la disciplina, la corrección, el castigo para aprender. Entonces, he aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Ya no es la higuera que va a dejar de dar fruto. Ahora es Israel, vuestra casa, vuestro orgullo, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón que fue derribado por vuestros pecados y fueron transportados a Babilonia por 70 años, pero en los días de Zorobabel reconstruido y en los días de Herodes remodelados, y estáis orgullosos de vuestro templo y de vuestra religión. Esta casa será destruida y no quedará piedra sobre piedra. Dios destruyendo su propio templo, su propio orgullo, el templo que Él mandó edificar. Vuestra casa será dejada desierta. Todo el motivo de vuestro orgullo caerá, se hará polvo, no quedará piedra sobre piedra. Dios sabe cómo bajar los lugares altos. Dios sabe cómo quitar las hojas de higuera, cobertura religiosa. Dios sabe cómo humillar a su pueblo y meterlo por el canal para que finalmente sea dulce y fructifique. Dios nos ayude. La disciplina de Dios, el amor de Dios está mezclado con severidad. Considerad la bondad y la severidad de Dios. Considerad el amor y el sufrimiento. Dios nos ayude, es el trato de Dios con su pueblo. Que no sea así con nosotros. Pero ¿cuántas veces nuestra casa fue dejada desierta? ¿Cuántas veces? Pero ha sido la experiencia de todos nosotros en los tabernáculos. Todos los hermanos, todos los pastores de los tabernáculos han tenido la experiencia de tener la congregación llena, de tener la unción del Espíritu, de tener un tiempo glorioso, pero algo pasó. Y después ver con estos mismos ojos una iglesia llena, con bendiciones de todo tipo, verla vacía. Los hermanos que no vienen, es para partir el corazón cuando la casa es dejada desierta, es para morirse, es doloroso, pero es la experiencia de Israel, pero es la experiencia a la cual hemos pasado todos. Tiempos buenos, tiempos malos. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces el Señor Jesús se paró sobre Jerusalén aquel día y lloró sobre Jerusalén y lamentó sobre Jerusalén. Tu casa será dejada desierta, Jerusalén será destruida, el templo reedificado y remodelado por Herodes será nuevamente destruido, y solamente quedará el muro occidental para lamentar. El muro de los lamentos. Hasta el día de hoy el templo de Jerusalén no pudo ser reconstruido. Está el muro de los lamentos. Pero el sexto propósito de Dios con Israel es ungir al Santo de los Santos, es reconstruir el templo y ungir el templo para el milenio. Entonces el templo de Jerusalén será reconstruido nuevamente. Dice, pero ahí en el templo donde está el muro de los lamentos, el muro occidental, en la explanada, en la parte alta está la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de Omar. ¿Cómo va a ser Dios para reconstruir el templo en ese lugar? No sabemos cómo va a ser, pero lo va a hacer. El templo será reconstruido, que es señal positiva de la restauración de Israel y de su restauración espiritual. Es el sexto y último propósito de Dios con Israel, reconstruir su templo. Pero por ahora vuestra casa será dejada desierta y no me verán más, dice el Señor. Me alejaré de ustedes, pero no tanto. Lidiaré con ustedes, los acompañaré en la distancia, los dejaré sufrir. Y no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es con Israel. Se está esperando esa hora. Ha sido restaurada como nación el 7 de mayo de 1946. Pero ahora tendrá que decir estas gloriosas palabras: Baruch Haba, Beshem Adonai. Aceptar a Jesús como el Mesías. Reconocer a Jesús como Salvador. Reconocer a Jesús como Adonai, el Señor. Reconocer al Mesías Jesús y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y serás restaurada entonces.
¿Cuántos tiempos malos han pasado en la iglesia? ¿Cuántos tiempos malos que la unción se fue, que las bendiciones se fueron, que parece que no hacemos contacto, que Dios sabe, tiempos malos. Pero vendrá un tiempo en que me verás nuevamente cuando digas de todo corazón, cuando me busques de todo corazón, cuando realmente sea un gozo la presencia de Dios, realmente cuando vengas al culto no por obligación, no cuando sigas el camino de Dios por obligación, con tedio, porque lo tienes que hacer como un deber religioso, sino cuando de todo tu corazón tú puedas decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Voy a buscar al Señor con todo el corazón, en cada alabanza, en cada oración, en cada culto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús dice: no me verás más hasta que me busques de todo corazón. No me verás más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Como en la entrada de Jerusalén, si se callan hasta las piedras van a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, así nomás en Lucas 19. Lucas 19, verso 41. Recuerden el río Biobío, aguántenme esta noche, por favor. Recuerden el Biobío. Ayer les perdoné la vida, eran solamente 2 gotas. Luego tuvimos un tiempo más, pero hoy el río ha crecido. Así que aguanten esta noche y sufran conmigo y aprendamos de leer la parábola. Estamos en la desembocadura. Recuerden que mañana es lunes y el diablo está esperando. Pero vamos a aprovechar el domingo, porque mañana es lunes y el diablo está esperando para robarnos todo lo que agarramos el domingo. Pero acá estamos, todavía estamos en domingo. Todavía estamos en domingo. Vamos a aprovecharlo. No quiero que venga mañana, lunes, y vengan nuevamente en la vida cotidiana con todo lo que tiene. Hoy es domingo, aprovechémoslo. 19:41. La bajada de Jerusalén. Ustedes saben, ayer lo compartíamos. La bajada del Monte de los Olivos, cumpliendo Zacarías 9:9. Zacarías había dicho: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti humilde y salvador, montando en un asno, en un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9 se cumplió en el Monte de los Olivos, en la entrada triunfal de Jerusalén, y no podía ser de otra manera. Si ellos se callaban, hasta las piedras iban a gritar, porque la consigna de Dios, la orden del cielo para esa hora era: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, humilde y salvador, montando en un asno, en un pollino hijo de asna. Cuando esto se cumpla, no tienes alternativa. Alégrate, gózate, da voces de júbilo, porque el rey viene a ti, el rey viene a ti, da voces de júbilo. Los fariseos decían: que se callen, hace mucho ruido, que se callen. Jesús dijo: si estos se callan, hasta las piedras gritarán, porque la palabra ha dicho: alegrémonos, demos voces de júbilo, porque el rey está viniendo. Cortaron ramas, la inspiración envolvió todo. Cortaron ramas, palmas, tiraron los mantos y dijeron: hosana al rey. Y por inspiración dijeron: Baruch haba Beshem Adonai. Sin saber la profecía de Jesús de Lucas 13, ellos dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos pocos de Israel que pudieron reconocer su venida. Allí las ramas de olivo estaban todas desgajadas. Recuerden, los católicos celebran el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén una semana antes de la Pascua, y todos llevan al templo al templo las ramas de olivo, en recordación de la entrada triunfal de Jerusalén. Pero eso fue simbólico. Era el Monte de los Olivos, había olivares, entonces todo el mundo cortó ramas de olivo y las desgajó y las arrojó a los pies del Señor que entraba. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús vio entonces todas las hojas de olivo, las ramas de olivo desgajadas. Pablo lo explica en Romanos 11. Era el desgajamiento de Israel por su incredulidad. Era el desgajamiento de las olivas naturales. Y entonces Jesús, en el verso 41 de Lucas 19, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús se lamentó. Jesús lloró sobre Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Qué gran día es este, Israel. Qué gran día es este para tu paz.
Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz, aquí está el príncipe de paz, aquí está el rey de Salem, el gran Melquisedec. Si tú supieras lo que significa este día, el Señor mismo había venido a la tierra, el Mesías prometido estaba entrando por las puertas de Jerusalén, pero ellos no comprendieron. Si tú conocieras a lo menos lo que este es tu día, Dios nos tiene que ayudar para nosotros reconocer nuestro día, para nosotros reconocer la hora que vivimos, el tiempo que vivimos, lo que significa para nuestra paz este día. Dios ha enviado para nosotros algo, Dios nos ha dado sus bendiciones en este día. Este es el día que el Señor hizo para nosotros, esta es nuestra hora, este es nuestro tiempo. Oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, ceguera. Israel no pudo ver al Mesías, no pudo reconocer a Jesús, sus ojos estaban encubiertos. El misterio de la ceguera de Israel, no pudieron reconocer la hora que estaban viviendo y lo que Dios estaba haciendo por ellos. Verso 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces vendrá un tiempo, ahora la higuera va a ser desgajada, se va a secar, va a perecer, los enemigos la sitiarán, la estrecharán, la derribarán a tierra a esta higuera, Israel, y a sus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Este fue el gran pecado de Israel. Entonces los tres primeros propósitos de Dios con Israel para su restauración es verdaderamente terminar con la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Y tercero, expiar la iniquidad. Son 3 de los 6 propósitos. Este fue el pecado capital de Israel: no conocer el día de su visitación, no conocer el día más grande de la historia de Israel, cuando el Mesías se presentó ante ellos. Jesús, Emmanuel, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, Dios hecho carne. Ellos no entendieron el drama y dieron muerte al mismo Dios que proclamaban servir. Tremendo el drama, no conocer el tiempo de su visitación. Dios nos ayude a nosotros a estar atentos, a estar velando, a estar alertas, vigilando para conocer el tiempo de nuestra visitación, para conocer nuestro tiempo y nuestra hora. Sabemos que estamos en el tiempo final, que estuvimos en la Odisea, que Dios nos llamó fuera de la Odisea con una voz de aclamación: salid de ella, pueblo mío. Dios nos llamó fuera y aquí estamos expectantes. Sabemos que hay una promesa para nosotros, que Dios no nos llamó fuera por llamar, Él nos sacó fuera para entrar a algo. Él no nos va a dejar a mitad de camino. Entonces estamos expectantes, queremos conocer nuestro tiempo y el tiempo de nuestra visitación. Pero ellos no lo conocieron y entonces cayeron a tierra. Lucas 21, ahí nomás. Lucas 21, 24. Él está hablando a la higuera, está hablando a Israel. La maldición de la higuera: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Pero no era solo la planta, la higuera es Israel, cualquiera sabe eso. Y miren, Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada los judíos en Jerusalén, luego de rechazar al Señor. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Dios va a permitir en su severidad, en su trato disciplinario y correctivo con Israel, que caigan a filo de espada. Dios ama a Israel entrañablemente y con amor eterno, y sin embargo permitirá que caigan a filo de espada y que
que sean llevados cautivos y dispersados a todas las naciones, y que Jerusalén sea pisada por los gentiles, y aún permitió la abominación desoladora que le metieran una mezquita ahí encima en el lugar santo. Jerusalén será pisada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta el tiempo final. Jerusalén sería recuperada por el pueblo de Dios. Entonces Jerusalén sería se dejaría de ser hollada, los tiempos de los gentiles se cumplirían, la higuera reverdecería. Amén. Pero hasta tanto serían llevados cautivos y serían dispersados en todas las naciones. Amén. Lucas 21, verso 20 y 21. Y Jesús dice entonces: pero cuando vean a Jerusalén, cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los ejércitos la rodearán y la sitiarán, y sepan que la destrucción ha llegado. La higuera maldita se secará. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, venganza, dice otra versión, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es tiempo de disciplina, es tiempo de castigo, es tiempo de juicio, pero esto tiene un propósito: hacer que la higuera reverdezca, hacer que finalmente sea dulce y tenga buen fruto. Es el plan de Dios con Israel, es el plan de Dios con su pueblo. Dice el hermano Branham de esta manera, Conducta, Orden y Doctrina, página 55: Jerusalén fue sitiada con ejércitos. Eso sucedió literal, históricamente, en el año 70 después de Cristo, cuando Tito sitió Jerusalén. 40 años después que Israel rechazó a Jesús, vino el general romano Tito y sitió Jerusalén, y Jerusalén fue destruida y el templo derribado. Y todo eso, dice el hermano Branham, Conducta, Orden y Doctrina, página 55, y todo eso vino a cumplirse en los días del general romano Tito. Sitió Jerusalén, quemó la ciudad y mató tanta gente que la sangre fluyó fuera de las puertas y corrió afuera de las calles. Tito la sitió, la tomó con sus ejércitos, subió, acampó alrededor de la ciudad, y aún el pueblo, dice, las mujeres hirvieron a sus propios hijos y se los comieron. Tal fue lo tremendo del sitio de Jerusalén. Comieron la corteza de los árboles, la grama del suelo, y eso fue por haber rechazado la palabra. Miren qué aleccionador. El trato disciplinario y severo de Dios con Israel es una lección para nosotros. Dios permitió todas estas cosas porque rechazaron la palabra y tenían que ser corregidos y enderezados. Y dice Conducta, Orden y Doctrina, página 55, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Dice, ve, aquí es filo de espada, matanza. Y los judíos tenían que ser llevados cautivos a las naciones. Eso nunca se repetirá ya otra vez, la dispersión, pero sí el sitio de Jerusalén. Ellos se reunirán los últimos días en Palestina por última vez, ¿ves? Él se está refiriendo a días que ya pasaron, y eso se cumplió exactamente de acuerdo a la historia. Ellos, los judíos, luego del año 70 fueron llevados cautivos a toda nación debajo del cielo que ahora existe. Usted encuentra judíos en toda nación. Usted va a China y encuentra judíos. Va a Rusia y los encuentra. Están dispersos en toda nación. ¿Qué es? La profecía de Dios. Dios lo prometió. Eso se cumplió. Esos judíos son poste de señales, el reloj de Dios, hermano. Y cuando usted los ve, usted sabe entonces que Dios está cumpliendo su palabra. Entonces, lo que vieron los discípulos, eso se cumplió. Lo que vieron los discípulos en símbolo, se cumplió literalmente. La higuera maldecida se seca. Los discípulos vieron y dijeron que la higuera se había secado desde las raíces. En el año 70, hermanos, 40 años después que el Mesías fue rechazado, no pasó esa generación. Y vino el juicio, 40 el número de juicio. Los romanos, conducidos por Tito, ocuparon Jerusalén, después de haber destruido e incendiado durante el asedio del templo y casi toda la ciudad. El general romano demolió las murallas, excepto una parte de la línea occidental, la que se conserva hasta el día de hoy, que es el Muro de los Lamentos, donde los judíos
Anualmente llora la destrucción del templo, desde el exilio hasta el día de hoy. La comunidad judía a través de los siglos, y todavía hoy en Israel, recuerdan este hecho, que ellos le llaman Tisha B'Av, un día de ayuno, un día de... y la destrucción del templo. Dios había dicho en Deuteronomio 28:64 que el día que Jehová juzgara a Israel por fallarle y por desobedecer la palabra, dice Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Así que entonces se abre un nuevo capítulo para Israel. Desde el año 70 en adelante, la historia de la higuera, maldecida y seca, va a ser lo que se conoce en la historia reciente del pueblo de Israel como la dispersión del pueblo judío. La palabra lo llama en el libro de Daniel la dispersión del pueblo santo. La diáspora o dispersión, fueron dispersados a todas las naciones, quedaron sin Jerusalén, sin templo, quedaron sin patria y van a estar sin patria y sin nación por 1900 años. Va a ser un pueblo disperso por toda la tierra y no va a tener patria, no va a tener nación, cada uno está en su país, cada uno está en su nación, pero había un pueblo en la tierra por 1900 años que fue dispersado en su diáspora y por 1900 años estuvieron sin patria y sin hogar. En la dispersión, Joel, capítulo 1, veamos. La dispersión, con esto vamos concluyendo, porque él dijo, consideremos la higuera por lo que pasó hasta que en el tiempo del fin reverdece. Libro del profeta Joel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, capítulo 1, verso 7. Ustedes saben, Joel, el profeta Joel, también vio la higuera. Este libro es el que toma el hermano Branham en el libro de Joel para predicar su mensaje de la restauración del árbol novia. El proceso de los árboles destruidos por la plaga de langosta, pero luego restaurados por promesa de Dios. Pero yo restauraré, dice el Señor, todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Una gran plaga de langostas azotó a Israel y en los tiempos de Joel vio la higuera. Vio la higuera descortezada. Y miren cómo dice en 1:7, asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, y sus ramas quedaron blancas. Cuando ustedes estudian la palabra de Dios, estudian la Biblia, van a encontrar siempre que la higuera está asociada con la vid. Siempre aparece junto la vid y la higuera y la vid, la vid y la higuera. La vid representa a la iglesia, la higuera Israel. Y cuando vino esta plaga de insectos malignos, destructivos de estos árboles de Dios, asolaron la vid y descortezaron la higuera. En paralelo, dice aquí el hermano Branham en el Conducta, Orden y Doctrina, los dos árboles, el árbol novia va a ser asaltado por estos insectos y el árbol judío también va a ser asaltado. Asoló mi vid, destruyó la vid y también descortezó la higuera. Verso 12. ¿Qué sucedió? Joel vio la higuera siendo descortezada. O sea, dice, sus ramas quedaron blancas. La higuera fue desnudada, descortezada, no solamente se secó, fue maldecida, fue deshojada, fue descortezada. Esta era la situación de la higuera en lo natural, como la está viendo Joel, pero la situación del pueblo de Israel. Miren el verso 12, la vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Pereció la higuera. El pueblo de Dios está agonizando, está pereciendo. Es la higuera, Israel. El hermano Branham dice allí, Conducta, Orden y Doctrina, página 257. Escuchen bien. El Señor Jesús dijo, la generación que mira a la higuera echando sus brotes. Ahora, cualquiera sabe que la higuera son los judíos, dice, sabemos eso. Ahora, miren Joel, cuando él profetizó, él dijo lo que la langosta dejó, la oruga se lo comió, lo que el pulgón se comió. Y si usted se fija, es el mismo insecto en diferentes etapas. La langosta, la oruga, el pulgón, ese mismo insecto. Ahora fíjese, principia a comer de ese árbol judío en ese entonces.
Hermano Branham entonces identifica la destrucción de la higuera de Joel con ese árbol judío en ese entonces, lo corta y empieza a comer, y a comer, y a comer, hasta que lo reduce solo a un tronco, desnudo y pelado. Pero entonces él dice: yo restauraré, dice el Señor, los años que comió la oruga, y haré que mi pueblo se regocije. ¿Ven? El árbol que había sido comido hacia abajo, los gentiles fuimos injertados en él, ¿verdad? Pero cuando venga el tiempo del fin, ese árbol judío reverdecerá nuevamente. Entonces, en esta expresión, en los 6 propósitos, párrafo 45, 6 propósitos, párrafo 45, el hermano Branham dice así: escuchen, algunas veces mi corazón se estremece al ver esa pobre gente, los judíos, gente miserable que fueron cortados allá en aquel tiempo y que no saben dónde van. Y pensar que Dios en su misericordia hizo eso para que yo pudiera ser salvo. Le cegó sus ojos para que ellos no vieran a su propio Mesías. El hermano Branham dice: algunas veces cuando veo al pueblo de Israel, cuando veo a los judíos, esa pobre gente miserable, cómo fueron cortados y dispersados por todas las naciones, y ver por todo lo que pasaron hasta llegar a ese holocausto de 6 millones de judíos muertos, y todas las persecuciones que tuvieron a través de la historia, mi corazón se estremece al ver esa gente miserable que fueron cortados y que no saben dónde van, y pensar que Dios en su misericordia hizo eso para que yo pudiera ser salvo. Cegó los ojos de ellos para que no vieran a su propio Mesías. Entonces, en el tiempo de la dispersión, la higuera fue descortezada, como la leyenda del judío errante. Una leyenda católica romana donde se dice, ¿cuántos conocen la leyenda del judío errante? Se dice que había un judío llamado Samuel Belibet, el judío errante, que cuando el Señor Jesús pasaba por su vía crucis cargando la cruz, él lo insultaba, y que el Señor Jesús, sediento, acercándose un poco, le pidió de beber, y él se negó y se burló. Y entonces el Señor Jesús lanzó una maldición sobre el judío errante para que nunca deje de caminar sino esté errando sobre el mundo. Entonces, la actitud generalmente del mundo occidental ha sido creer en el judío errante, un pueblo por el mundo, sin patria, sin hogar, bajo una maldición, siempre perseguido, bajo matanzas, pogroms, viviendo en guetos, siempre siendo despojado, siendo objeto de burla, de rechazo. No hay pueblo que no desprecie al pueblo judío, sea motivo de refrán, de burla, de antisemitismo. Entonces, sin hogar, durante siglos de dispersión, fueron establecidos desde China hasta España, desde África hasta Rusia, desprecios, feroces persecuciones por parte de los pueblos mal llamados cristianos. Fueron víctimas Israel, esta higuera destruida, descortezada, desnuda, verdaderamente víctimas de matanzas, de pogroms en muchos lugares, marginados a vivir en guetos, como veíamos anoche en el gueto de Varsovia, cuando estábamos viendo las fotos del holocausto. 500.000 judíos vivieron en el gueto de Varsovia, hasta que finalmente los nazis destruyeron sistemáticamente a todos los habitantes, hasta que no quedó un sobreviviente casi del gueto de Varsovia, expulsados de los países, luego de quitarle sus bienes, afrentados en África del Norte, Medio Oriente. Se cumplía en ellos la sentencia declarada por los mismos judíos que rechazaron a Cristo. El pueblo respondió en Mateo 27 diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por 1900 años, entonces, para concluir, esta higuera, este pueblo de Israel, no va a florecer. Y entonces el profeta Habacuc también ve la higuera sin florecer. Capítulo 3 de Habacuc. Hagan el último esfuerzo, hagan el último esfuerzo. Y si queda alguien que ore por mí, y ya terminamos. Hagan el último esfuerzo, Habacuc 3. Habacuc 3. Sí, se necesitan los ojos del águila y el corazón de Cristo para ver la higuera, porque Él se ha determinado a que la higuera rebrote en los últimos días como una señal positiva de la segunda venida del Señor y que estamos en el tiempo del fin. Habacuc capítulo 3. Verso 17.
Tiempo difícil. Habacuc vio la higuera sin florecer, la vio seca, la vio marchita, la vio deshojada, pero la esperanza adentro, en lo profundo, en lo más profundo del corazón, en lo más profundo del alma hebrea se conservaba la esperanza. Y el profeta Habacuc expresa esta esperanza en los tiempos de la dispersión, en los 1900 años que fueron dispersos, sin patria, sin hogar, exterminados. Todos podían preguntarle, pero ¿dónde está su Dios? ¿Cómo un Dios puede permitir que los maten de esa manera, que los despojen de sus bienes, que los persigan y aún permita que maten a 6 millones de ustedes? Pero en lo profundo de ellos, Dios mantuvo la esperanza. Dios mantuvo la esperanza. Dice en el capítulo 3, verso 17 de Habacuc, y Habacuc ve la higuera que no florece, pero es envuelto e inundado por una esperanza santa, diciendo, aunque la higuera no florezca, ni haya las vides frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, así todo, aunque todo eso pase, con todo eso yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las cosas estén mal, aunque pase todo esto y la higuera no florezca, con todo eso no perderé mi esperanza, con todo eso yo me alegraré en el Señor. Ellos vieron entonces este tiempo de la higuera, pero la esperanza inundó el corazón de los profetas para expresarlo de esta manera: aunque la higuera no florezca, igualmente me gozaré en el Señor. Sí, para concluir y terminar aquí, dice, miren, desde el rechazamiento del Mesías, año 30, hasta 1946, 7 de mayo del 46, o sea, hace 60 años. Desde el 30 hasta el 1946 fueron 1900 años sin patria, 1900 años sin hogar, 1900 años donde algunos judíos estaban en Polonia, otros en Alemania, otros en Rusia, otros en China, otros en África, otros en España, otros en América, sin patria, sin hogar. Verdaderamente difícil conservar una identidad, conservar una fe, estar dispersos por todos lados, por 1900 años, pero todavía en lo más profundo de su ser conservar la esperanza de algún día volver a la tierra prometida. Por 1900 años despojados, pero conservando en lo profundo de sus corazones la esperanza de volver a la tierra prometida. Miren, para concluirlo, esta parte me cautivó cuando conocí el himno nacional y religioso de Israel, traspasó mi corazón. Escuchen, cuando ellos rechazaron al Mesías del año 30 hasta el 1946, que es el retorno de Israel, 1900 años sin patria, errantes, como vagabundos, despreciados y corridos. Los españoles, en 1492, el decreto de los Reyes Católicos, la expulsión de todos los judíos de España, o se bautizan y se hacen miembros de la Iglesia Católica, o son expulsados de España y Portugal. Entonces no tenían alternativa y tenían que emigrar. Entonces se producen todos los pogroms, los programas, los rusos, matanzas sistemáticas, los alemanes, destrucciones, los ucranianos, matanzas, los expulsan de todas las naciones, ya no tienen lugar donde ir, los desprecian, no los quieren, los aborrecen. Difícil, pero en lo profundo conservaban la esperanza. 1900 años, un pueblo disperso por todo el mundo, no floreció, destruido, pero en la raíz, en lo más profundo del alma hebrea conservaron la esperanza, como dice el himno, el Atikva. Hay un canto milenario en Israel, hay un canto de siglos que se llama Atikva, esperanza. Y este canto fue convertido y hoy actualmente es el himno nacional de Israel. Es un canto, es el himno nacional y religioso de Israel, es un canto milenario y de siglos, que dice de esta manera: mientras exista un corazón ardiente donde palpite pura el alma hebrea, y hayan ojos que miren al oriente, y en Sión se conserve nuestro anhelo, nuestra esperanza no estará perdida. Esa esperanza eterna y sacrosanta de volver a la tierra prometida, nuestra tierra,
de Sión y de Jerusalén. Ellos cantaron este himno milenario, emblemático por siglos, y se convirtió en el himno nacional de Israel. Nosotros decimos hoy inmortales. En Chile tienen otro himno, pero ellos tienen un himno nacional y religioso, donde ellos dicen: mientras exista un corazón ardiente, donde palpite pura el alma hebrea, y donde estemos en cualquier parte del planeta, pero haya ojos todavía que miren al oriente, y en Sión se concentre nuestro anhelo, se concentre nuestra tenaz idea, entonces sabremos que nuestra esperanza no estará perdida. Sabremos que nuestra esperanza no estará perdida, esa esperanza eterna y sacrosanta de volver a la tierra prometida, a la tierra de nuestros padres, donde David fundó la ciudad santa. ¿Cómo Dios podía permitir que llegara hasta tal punto, hasta que casi exterminaran a este pueblo? Pero en lo más profundo conservaban la esperanza, y allí algunos con sus kipás, con sus gorros, otros con sus mantos, iban a las cámaras de gas, iban a las fosas cantando cantos religiosos tales como Atikva: nuestra esperanza no estará perdida, esta esperanza eterna y sacrosanta. Y los ponían en los paredones de fusilamiento y tiraban, y ellos cantaban Atikva: esperanza. Lo último, verdaderamente, lo último que se pierde es la esperanza. Nuestra esperanza no estará perdida de volver a la tierra prometida. Acá estamos porque Noemí está regresando, pero la novia también está regresando. Entonces no importa, pase lo que pase. La lección del pueblo hebreo es contundente: no importa, pase lo que pase. Aunque la higuera no florezca, aunque el olivo no dé su producto, aunque no haya vaca en los corrales, aunque todo esté mal, con todo eso nos gozaremos. Nuestra esperanza no está perdida mientras quede un solo creyente todavía que mire hacia Sión, que todavía anhela y palpite por Dios. Nuestra esperanza no estará perdida. Ha habido muchas luchas, ha habido muchas pruebas, pasamos por muchas cosas, pero si en lo más profundo de nuestro corazón todavía palpita pura el alma de un creyente, entonces nuestra esperanza no estará perdida. Con esta esperanza vivieron a lo largo de los siglos y se mantuvieron a pesar del odio de los pueblos hacia ellos. Tuvo su culminación en el siglo XX, donde se desata contra ellos una calculada campaña de matanzas sistemáticas. Bajo el régimen nazi, la llamada solución final o exterminio total del pueblo judío, fueron ejecutados en Alemania, Polonia y otros lugares bien organizados, campos de exterminio, donde hallaron la muerte 6 millones de judíos. Víctimas del odio racista, esta espeluznante matanza. Anoche veíamos en las imágenes las pilas de cadáveres, mejor dicho, esqueletos prácticamente apilados. 6 millones de judíos víctimas del odio racista. Esta espeluznante matanza a escala continental, metódicamente planeada y ejecutada, no se llegó a consumar totalmente gracias a la intervención divina. Quedaron judíos sobrevivientes y, nucleados bajo el sionismo, cobraron ánimo para materializar esa tenaz idea de regresar a la tierra prometida. Y contra viento y marea, y de una manera milagrosa y ante el asombro de todo el mundo, fundaron, luego de la Segunda Guerra Mundial y luego del Holocausto, fundaron el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque era tiempo ya. El tiempo había llegado. 7 de mayo de 1946. El ángel entró en la cueva. La bandera, la estrella de David, volvió a flamear en la tierra de Jerusalén. El tiempo había llegado. La higuera que sufrió tanto por 1900 años estaba empezando a echar en sus brotes. Era tiempo para que la higuera reverdeciera nuevamente. Y la última estrofa del himno nacional de Israel, de la Tikva, dice: oíd, hermanos, dispersos por el mundo, ¿cuál puede ser esta tenaz idea? Mientras exista un corazón profundo donde palpite pura el alma hebrea, nuestra esperanza no estará perdida. Nuestra esperanza eterna y sacrosanta de volver a la tierra prometida, la tierra de Eretz, Israel y Sión. Así entonces había llegado el tiempo, dice el hermano Branham. Por 2500 años los judíos habían estado esparcidos por toda nación debajo del cielo, pero Dios entonces los trajo de vuelta a Palestina. Al regresar les ha hecho una nación otra vez. Cuando vean la higuera brotar, saben que el tiempo está cerca. Vamos a ponernos de pie y le leo la última cita. Vamos a ponernos de pie para ganar tiempo y para alentarlos a que ya terminamos. Ahora sí terminamos de verdad, porque ya estamos de pie. Miren, tiempo del fin. Conducta, orden y doctrina, página 34. 1900
1946, 7 de mayo, estamos hoy en el 7 de mayo del 2006. Han pasado 60 años. Vale la pena recordarlo, 60 años ya han pasado de esto, miren. Sí, Jesús dijo, cuando vieres la higuera, Conducta Ordinaria de Doctrina, página 34, miren, la misma noche, el mismo día que el ángel del Señor me apareció, el 7 de mayo de 1946, en el lugar llamado la Refinería Green, en Indiana. Ese mismo día el Tratado de Paz fue firmado por los judíos. Sí, y se establecieron como una nación por primera vez en 2500 años. Aleluya, dice el profeta. Y en esta noche, la bandera más antigua de todo el mundo, la bandera con la estrella de 6 puntas de David, ondea sobre Jerusalén. Por primera vez en 2500 años, desde que fueron sacados de Babilonia. Jesús dijo, de la higuera aprendí la parábola. Cuando viereis a la higuera, que sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca. Y dice el hermano Branham, y ya está allí. Él lo dijo, cuando viereis estas cosas, sabed que está a las puertas, y ya está allí. Estamos en el fin. Sí, fue el mismo día, la misma noche, el ángel del Señor me apareció. Israel fue establecida como una nación. 7 de mayo del 46, hace exactamente en el día de hoy 60 años. Ya está allí, dice, está a la puerta. Estamos en el tiempo del fin. La higuera ha reverdecido. Nuestra esperanza no estará perdida. Llegamos hasta aquí, estamos en el año 2006. ¿Se irá todavía la tenaz idea? ¿Todavía podemos anhelar irnos en el rapto? ¿Todavía podemos creer que esta es nuestra hora? Y entonces, la primera ley que sacó el Estado de Israel, el Parlamento hebreo, la primera ley fundacional del Estado de Israel fue la ley del retorno. Y sacaron la primera ley, el Knesset, el Parlamento de Israel, la ley del retorno, diciendo, cualquiera en el mundo donde se encuentre que pueda probar que es un judío, tiene el pasaje gratis para la tierra prometida. Y aquí tendrá casa, trabajo y vivienda. Y por ley tiene pasaje gratis para venir a la tierra prometida donde se encuentre en el mundo, si puede probar que es un judío. Es la ley del regreso. Dios tiene la ley del regreso no para el Israel natural, sino para el Israel espiritual, para la nueva Jerusalén. Hay un decreto de los cielos, esta es la hora final, el mensaje de la hora. Cualquiera, en los 5 continentes, cualquiera, sea Neuquén, sea la China, sea Mendoza, sea Buenos Aires, sea Chile, sea Europa, sea África, cualquiera que pueda probar en el tiempo del fin que es un verdadero hijo de Dios, miembro de la novia del Señor Jesucristo, tiene un pasaje gratis para la tierra prometida. Ahora, escuchen, hay una sola manera de probarlo, hay una sola evidencia, no hay más evidencia, hay una sola evidencia de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios puede recibir la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, por eso no la oís vosotros ni la podéis soportar, lo dijo los fariseos, porque no soy de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esta es la verdadera evidencia. Si hay alguien hoy, en cualquier punto del planeta Tierra, que pueda probar que es un hijo de Dios, que pueda creer la palabra de Dios, que pueda creerle a Dios, que pueda creer el mensaje de la hora y probar que es un verdadero creyente, que cree toda la palabra de Dios, tiene un pasaje gratis. Tiene un pasaje gratis a la tierra prometida. Tiene un pasaje gratis a Sion, la celestial. Tiene un pasaje gratis al futuro hogar. Sí, porque es la ley del retorno. La higuera ha reverdecido. Ya está allí. Estamos en el tiempo del fin. Nuestra esperanza no está perdida. Atipa, Dios le bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Déjenme descansar un cachito. Conocen el Atipa. Yo lo conozco en hebreo y luego conocí la letra en castellano. Dice algo así: mientras exista un corazón ardiente, donde palpite pura el alma hebrea, y hayan ojos que miren al oriente, y en Sion se concentre nuestro anhelo. Nuestra esperanza no estará perdida. Esta esperanza
se cumplió ya en esa historia. Profecía vindicada se ha cumplido. El ángel entró en la cueva Gripil y Israel fue declarada como una nación. La higuera reverdeció hace 60 años y verdaderamente la generación no pasará. Es la generación final, es el tiempo final, ya está aquí, es la hora final, está a la puerta. Señor, hemos llegado a este tiempo por tu gracia. Muchas fueron las pruebas, muchas fueron las luchas, pero al mirar a Israel en lo natural, no hemos llegado a tener tal persecución en la carne en lo natural, hasta un holocausto, masacre, pérdidas tremendas. Sin embargo, sí hemos sufrido persecución espiritual y se ha hecho duro a lo largo del camino llegar hasta esta hora, pero todavía en lo más profundo de nuestro ser palpita algo, palpita un latir, palpita un sentir, en lo más profundo de nuestro ser, a pesar de las batallas, a pesar de que muchas veces dijimos que ya no damos más, que no podemos más, que vamos a tirar todo por la borda, que hasta acá llegamos, pero algo pulsa dentro nuestro todavía y sabemos, atisba, que nuestra esperanza no estará perdida, porque queremos irnos de esta tierra, porque queremos irnos, porque estamos preparando no para quedarnos, nos estamos preparando para irnos, porque queremos irnos, no queremos quedarnos, porque tú mandaste un mensaje para prepararnos para irnos, una invitación del Rey para abandonar esta tierra de destrucción y volar sobre alas de águila al futuro hogar. Sí, Señor, ayúdanos, alcánzanos de tu gracia.